Tu palabra es luz, oh Señor. Tu palabra es vida. Y nuestro Señor Jesucristo enseñó en un momento duro de tentación que no solo de pan vivirá el hombre, sino que necesita tu palabra, Señor, tu palabra viviente. Y aquí estamos ante ella, te suplicamos, oh Señor, que nos alimentes, que nos sustentes, nos nutras con tu bendita palabra, Señor. Cuánto necesitamos tu palabra, cuánto la necesitamos, oh Señor. Te suplicamos que en este momento lo consideres en tu benevolencia, en tu bondad, un buen momento para hablar a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. El tema que queremos considerar en este día es buenos administradores de las maravillas de Dios. Buenos, fieles administradores de las maravillas de Dios. Hermanos míos, cuánto necesitamos entender que los dones que recibimos pueden ser una bendición o una maldición. Sí, así como lo oye. Los dones que recibimos pueden tornarse en bendición o en maldición. La diferencia la hará el cómo administremos esas capacidades, esos dones recibidos. Piensa en cosas tan comunes y sencillas como por ejemplo el sol. El mismo sol que nos calienta y nos da vida puede producirnos graves quemaduras y hasta cáncer, dependiendo cómo administramos nuestra exposición a él. Sí, todos los dones que recibimos, el aprovechamiento de ellos dependerá de cuán fielmente administremos esos dones. Y hermanos míos, en el pasaje que hemos tomado de base para este sermón, encontramos al pueblo de Israel a punto de cruzar el Jordán para pasar a la tierra prometida. Pero para tomar esta tierra, ellos necesitarían la intervención de Dios, tanto como la necesitaron para salir de la esclavitud egipcia, y tanto como lo necesitaron para su peregrinación de 40 años en el desierto. Estaban prestos, listos para tomar la tierra, sí, pero como dice una famosa obra literaria, que el mundo es ancho pero ajeno. Aquella tierra no estaba vacía. Allí habitaba el cananeo, el eteo, el jebeo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y hasta el jebuseo. Y estos pueblos no entregarían voluntariamente sus tierras a los israelitas, pero Dios les asegura que Él va a echar a estos pueblos de delante de ellos. Porque el Dios viviente estaba en medio de los suyos. Así que Dios promete que hará maravillas entre ellos mañana. Sin embargo, Dios asegura al pueblo que Él es responsable de que las bendiciones divinas los motiven, los lleven a desarrollar un carácter santo. Las maravillas de Dios, la tierra que Él les dará en heredad, el mañana glorioso de experiencias poderosas con su Dios, debe moverles a poner la mira en las cosas de arriba. En administrar de manera sabia, apropiada los dones de Dios. Hermanos míos,
Si nosotros seguimos la historia aquí en el libro de Josué y pasamos luego a Jueces y seguimos la historia de este pueblo, a quien se le aseguraba victoria sobre sus enemigos en este momento, comprobaremos que efectivamente Dios echó a esos pueblos. Sí, Él les dio la tierra a los israelitas. En el capítulo 21, versículos 43 al 35, dice de manera maravillosa: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y oiga qué maravilloso el versículo 45 de este capítulo 21. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Así que Dios efectivamente hizo maravillas en este pueblo. Pero lastimosamente, tristemente, trágicamente, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, también comprobaremos que ellos no perseveraron en escuchar atentamente a la voz de Dios. Ellos fallaron en obedecer la palabra de su Dios. Fallaron en continuar, en mantenerse fielmente atentos a la bendita ley de Dios que alumbra los ojos. Y en Jueces capítulo 2, versículos 8 al 13, se narra trágicamente cómo la tierra que debía ser un tipo del paraíso, para ellos se convirtió en un infierno. Sí, el maravilloso don de la tierra prometida se convirtió para ellos en una maldición, cuando debía ser una bendición. Llegaron las continuas aflicciones de parte de los enemigos de Dios. Luego ellos llegan a ser un pueblo o un reino que se divide para ser llevados cautivos, perdiéndose una gran parte y regresando apenas un pequeño remanente. Y jamás volvieron a recuperar completamente la tierra. Y esta tragedia comienza en Jueces capítulo 2, versículos 8 al 13, donde dice que luego que murió Josué y la generación que conoció los hechos de Dios y que conoció a su Dios, se levantó una generación que no perseveró en la diligencia de conocer a su Dios, de atender a su ley, de administrar fielmente los dones de Dios. Esta generación no perseveró en eso. Se fue entonces a servir a los Baales, a Astarot, a otros dioses, y dejó a su Dios. Se entregó a la idolatría y ahí comenzó su ruina, su infierno. Por eso, hermanos amados, el pasaje que estamos considerando el día de hoy quiere dejar en nuestros corazones la siguiente verdad central. Hermanos míos, Dios nos da vida y aliento y todas las cosas, absolutamente todo. No hay nada que tengamos que podamos decir que no lo recibimos. Porque aún lo que trabajamos con sudor y con esfuerzo lo podemos hacer porque tenemos vida y salud. Así que Dios nos da vida, aliento y todas las cosas, incluyendo milagros y maravillas. Pero debemos entender que aunque Dios a Él le place darnos esas cosas para hacernos bien, también Él nos hace responsables de administrarlas. Y Él demanda estar atentos a su palabra de tal manera que procuremos glorificarle creciendo en santificación. Esa es la verdad central que nuestro pasaje, hermanos, quiere sembrar en nosotros. Y vamos a verlo de una manera un tanto más detallada, considerando, hermanos, tres encabezados. Primeramente,
Primeramente, el pasaje nos enseña que Dios prodiga, derrama continuamente bendiciones y maravillas. Dios es un Dios que da. Eso está en su naturaleza. El hecho mismo de que Él emprendiera este proceso de traer a la existencia todo lo que hay, la creación misma, es una evidencia de la naturaleza dadivosa de Dios. Dios da. Dios prodiga bendiciones y maravillas. Es lo primero que vemos claramente en ese pasaje. Josué capítulo 3 versículo 5. Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que nuestro Dios es fuente de todo bien, hermanos. Santiago nos asegura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Dios, hermanos, se nos ha revelado por nombres que le identifican como aquel que es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Suficiente para sanar todas nuestras dolencias. Para librarnos en todas nuestras angustias. Para guardarnos en los peligros de esta vida. Y esto sigue fallando. Para libertarnos del poder del pecado. Para sustentar nuestros corazones. Los diferentes nombres con los que Él se ha dado a conocer nos hablan de esto. Y esto está en su persona misma. Note, por ejemplo, nombres como Jehová Jireh, que significa que Él es nuestro proveedor. Jehová Rafa, que nos dice que Él es nuestro sanador. Jehová Shalom, que dice que Él es nuestra paz. ¿Se limpia esta agua? ¿Sí? Jehová Roi, que identifica al Señor como el pastor de su pueblo. Jehová Nisi, que habla de bandera, de libertad, de victoria, de identidad. El Shaddai, que nos habla de aquel que sustenta, que sostiene, que alimenta. Todos esos nombres no hacen más que darnos una visión, un atisbo de la naturaleza perfecta, gloriosa, abundante de Dios, quien es dadivoso con su creación. Y esos nombres nos aseguran que efectivamente los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el que da esfuerzo al cansado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que, hermanos amados, como dijimos al principio, es muy cierto. Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, aún a los incrédulos, a la creación en general. Pero de manera especial a los suyos, a su pueblo, a su redil, a sus ovejas. Y Josué le dice al pueblo de Israel: Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, la historia misma de este pueblo es una maravilla. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que Abraham era un hombre ya casi muerto. Y sin embargo, salieron de él como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero las maravillas de nuestro buen Dios no se limitan solamente a realidades pasadas, no. Dios le asegura al pueblo aquí, a través de Josué, que Él continuará mañana obrando portentos, maravillas a favor de su pueblo. Ellos van a cruzar el Jordán de una manera semejante a como cruzaron el Mar Rojo. Y van a cruzar el Jordán en seco. Josué capítulos 3 y 4 nos lo narra. Ellos verían los muros de Jericó caer sin ponerle un dedo. Josué capítulo 6.
En su batalla contra los amorreos, ellos se sorprenderían con un milagro sin precedentes, donde Dios detendría el sol en medio del cielo y no se apresuraría a ponerse casi un día entero. Josué capítulo 10, maravilla tras maravilla. El pueblo fue recibiendo de Dios portentos tras portentos, obras grandiosas tras obras grandiosas. Como ya dijimos, hermanos, Dios echó finalmente a esos pueblos y les dio la tierra a los israelitas. De la misma manera, hermanos, es para con nosotros hoy. Él continuará mientras dure nuestro peregrinar en esta tierra, repartiendo dones, repartiendo capacidades, talentos, oportunidades, para que nosotros crezcamos en gracia, para que le glorifiquemos, para que el mundo tenga un testimonio continuo de que Dios tiene un pueblo distinto que le ama, que le obedece, y que este testimonio alumbre a los que están en regiones de sombras de muerte, a los que están en la oscuridad de su pecado y de su rebeldía contra Dios. Es que Santiago ya lo dijo, hermanos. En nuestro Padre no hay mudanza, no hay sombra de variación, Él es el mismo. Y en la persona de Cristo, su Hijo, Él prometió a nosotros, a su iglesia, a su pueblo del nuevo pacto, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Así que hasta que llegue el último día, cada mañana sus misericordias seguirán siendo nuevas para nosotros. Hasta que llegue el último día, su palabra seguirá siendo suficiente para reedificarnos, para conducirnos a alcanzar herencia con los santificados. Hasta que llegue el último día, su bendito Espíritu seguirá guiándonos a toda verdad y formando en nosotros la imagen de Cristo. Las maravillas del Señor continúan. Las maravillas del Señor continuarán. Ahora, hermanos míos, para nuestros días, no debemos pensar en las maravillas de Dios como que veremos precisamente los portentos y las maravillas que vio el pueblo de Israel, el pueblo del antiguo pacto, como dividir mares y ríos, recibir maná del cielo, de tener el sol en medio del cielo. Hay otro micrófono. Es que como que me desequilibra, que a veces se va y viene, se va y viene. No necesariamente, hermanos amados, debemos esperar derribar murallas físicas o maravillas como las que se dieron durante el ministerio de Cristo y la era apostólica durante el primer siglo. Claro que Dios pudiera hacer eso si quisiera hacerlo. Si fuera esto útil dentro de su propósito divino para la iglesia, lo haría. Pero sabemos, hermanos, que en esta era Dios nos manda a vivir por fe, no por vista. Él nos manda a aprender que Él obra sus maravillas en lo que muchas veces consideramos como ordinario, como cosas comunes y corrientes. Y Él llama a su pueblo a vivir de manera extraordinaria en lo ordinario, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones normales, en nuestras relaciones habituales. No podemos caer en el error que muchos incrédulos se mantienen diciendo: no, yo no me convierto hasta que no sienta el llamado de Dios, hasta que el Señor está llamándote cada vez que se te predique el evangelio al arrepentimiento. Tu responsabilidad es obedecer ese llamado. No tienes que esperar que Dios en un sueño se te revele o que Dios haga un portento que te deslumbre los ojos. El portento que te debe deslumbrar el alma es el mensaje de que Cristo Jesús, el inocente Cordero de Dios, fue entregado para salvar a los pecadores.
Así que no debemos caer en esa trampa de esperar maravillas. Debemos ver esas maravillas, quiero decir, que se dieron en el antiguo tiempo y en el primer siglo de nuestra era. Debemos ver las maravillas de Dios en las cosas que habitualmente recibimos y que estamos llamados a administrar. Son dones, son maravillas. Por ejemplo, su palabra escrita. La maravilla que tenemos en tener su revelación completa, hermanos, en nuestras manos. Suficiente, que no necesitamos de nada ni de nadie. Por eso es que Dios dice que en el nuevo pacto, ningún miembro de su pueblo tendrá que decirle a otro, mira, aprende del Señor. Como que ese es el que tiene solamente la exclusividad del conocimiento. No, usted tiene en su mano la bendita palabra del Señor. Y tiene la responsabilidad de leerla de manera responsable, en oración, con intención de mirar la voz, de escuchar la voz de Dios allí, de mirar la voluntad de Dios allí, de mirar el corazón de Dios allí. No tenerla solamente como un adorno en su casa y tomarla cuando viene a la iglesia para escuchar lo que los ministros tienen que decirle. Debe ser como los bereanos nobles que toman su Biblia para comprobar que lo que se les está diciendo es conforme a la verdad de Dios. La palabra escrita es un portento, es una maravilla, cuánto la descuidamos. Nuestra vida devocional, hermanos, la oportunidad que el pueblo de Dios del nuevo pacto tiene de poder acercarse a Dios de manera directa, sin tener que acudir a un sacrificio, a un sacerdote, puede venir a Cristo, puede venir al Padre directamente, al trono de la gracia, confiadamente, para encontrar ayuda y oportuno socorro. Pero ¿cuánto descuidamos esto? ¿Cuánto menospreciamos esto? Nuestra iglesia local es un don, es una maravilla, es un portento. No estamos solos, tenemos una familia de la fe, donde se nos apacienta, donde mostramos compasión los unos por los otros, donde nuestras necesidades son tomadas en cuenta, donde podemos servir y aprender en el conocimiento cómo servir mejor. Tantas cosas, tantas bendiciones en nuestra iglesia local. ¿Y cómo es que hay que estar insistiendo una y otra vez? No tengas la mala costumbre de dejar de congregarte. La obra misionera, hermanos, la obra misionera. Que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra como Cristo dijo que debía ser. Es nuestra misión. No necesariamente yendo físicamente si no podemos, pero tenemos recursos para aportarlos. Muchos o pocos, pero tenemos. Y tenemos el ministerio de la oración, que es lo más grande, para que la obra misionera sea impulsada, las almas sean rescatadas, el imperio del maligno sea empequeñecido más y más y más, y el reino de Dios extendido más y más y más. La obra misionera, los escritos de buenos maestros, cuántos libros buenos que muchas veces menospreciamos y decimos, no, yo solo quiero la Biblia. En ningún lugar en la historia sagrada usted va a encontrar un maestro verdadero de la palabra que te diga, no, solo la Biblia, desprecia los demás libros. No. Pablo le dice a Timoteo, ay, por favor, tráeme el capote que dejé en Troas y tráeme los rollos también. Tráeme los libros también. Así que esos maestros que Dios utiliza para enseñar al pueblo, sus escritos no deben ser menospreciados, deben ser aprovechados. Ahora, buenos maestros. No tenga libros que lo van a confundir y lo van a extraviar. Tener vecinos, tener amigos, son maravillas, son dones. Oportunidades cercanas, inmediatas para dar un testimonio viviente de Cristo. Eso es lo que significa tener amigos y tener vecinos.
La relación de pareja en santo matrimonio. Matrimonios que den la razón a Pablo cuando Pablo dijo que cuando él hablaba del matrimonio realmente estaba hablando de algo que representaba la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Cómo deben ser los matrimonios así bíblicamente? La paternidad, tener a nuestros padres, un trabajo remunerado, un negocio propio, la oportunidad de realizar estudios formales, la salud, aún la enfermedad, los talentos, todas esas cosas, los dones. Son maravillas, hermanos. Todas estas cosas se tratan en la palabra de Dios y se nos dice que debemos tenerlas, vivirlas de manera extraordinaria, dando a Dios gloria en todo. Y es que, hermanos míos, para cumplir la gran comisión, que no es otra cosa que extender el reino de Dios, trayendo almas a la luz por el poder del evangelio, que no es otra cosa que llenar el mundo de adoradores del Dios viviente, que no es otra cosa que convertir en santos a los pecadores perversos, que no es otra cosa que hacer hombres justos a engañadores y corruptos, transformarlos en justos, que no es otra cosa que convertir a infieles y abusivos en fieles y activos defensores del bien común. Todo eso es la gran comisión. Esas cosas no se hacen hoy día cruzando ríos o mares en seco, o derribando murallas físicas, o deteniendo el sol en medio del cielo. No. La gran comisión no se cumple de esa manera. La gran comisión se cumple, hermanos amados, manteniendo una vida victoriosa a nivel evangélico. La victoria evangélica se logra viviendo bíblicamente en cada una de las áreas que acabo de citar, de listar. Viviendo como la Biblia dice que debemos vivir. Así, hermanos. Es siendo padres evangélicos. Es siendo vecinos evangélicos, es siendo empresarios evangélicos, estudiantes evangélicos, hijos evangélicos, empleados evangélicos, enfermos evangélicos. El mundo tiene que saber que cuando un evangélico se enferma no es lo mismo que si se enferma una persona que no tiene esperanza, que no tiene fe. Saludables evangélicos. Hay personas que usan su salud para la carne solamente, para el mundo, para provecho propio. Pobres evangélicos, ricos evangélicos, publicistas evangélicos, influencers evangélicos. Es así que se administran los dones de Dios en nuestra era. Viviendo, hermanos amados, en cada una de las áreas de esta vida donde hemos sido colocados, para que en cada área demos testimonio de un Dios santo, poderoso, salvador, glorioso. Un Dios que demanda obediencia de sus criaturas. Que demos testimonio en cada área de nuestra vida de un Dios que está llamando a todos en todo lugar que se arrepientan, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Pero pronto se acerca el fin de este día y viene el día de la ira, con pena de eterna perdición para el que no se arrepiente ahora en este tiempo aceptable. Hermanos amados, podemos concluir entonces diciendo en este punto que el don, la maravilla más grande que el Señor ha dado a todos, a la iglesia y al mundo, a todos en este tiempo de oportunidad, es precisamente la oportunidad de salvación. Es precisamente el día aceptable. Ese es el mayor don que estamos llamados a administrar. El hecho que tenemos una gran comisión que cumplir. La responsabilidad de la iglesia es dar testimonio de Cristo con fidelidad y diligencia. La responsabilidad del mundo pecador es creer al testimonio que la iglesia da.
La iglesia debe cumplir su responsabilidad de predicar el evangelio con obra y voz, con obra y voz. Y el incrédulo debe reconocer su condición perdida y venir en arrepentimiento y fe en respuesta al evangelio que proclama la iglesia. Dios entonces, lo primero que vemos es que prodiga bendiciones, maravillas. Ahora, lo segundo que vemos en este pasaje es que Dios demanda una fiel administración. Sí, Él derrama bendiciones, Él derrama maravillas. Y para esta era, la maravilla principal es lo que la Biblia llama el día de salvación que estamos viviendo. El tiempo aceptable que se está viviendo. Y que la iglesia tiene una responsabilidad con esto. Y el mundo también tiene una responsabilidad con esto. Lo hemos visto. Dios demanda entonces una fiel administración. Josué no solamente dice, mañana Dios hará maravilla entre vosotros, sino que Él también dice, santificaos. Hay una demanda de una fiel administración. Santificaos. Lo vemos, hermanos. Esto está acorde con lo que hemos estado diciendo. Josué le da al pueblo una orden en virtud de lo que Dios va a hacer. Él les dice santificaos, que es una forma de decir, procurad estar en línea con la voluntad de Dios. Procurad rendir vuestros corazones al deseo de Dios. Es necesario que entendáis que lo que Dios quiere no es solamente que recibamos una heredad, que vivamos como los demás pueblos de la tierra, sino que seamos su especial tesoro. Él quiere que brillemos en medio del paganismo reinante. Él quiere que mostremos la gloria del Dios único y verdadero. Ese Dios al cual todos los demás pueblos deben rendirse. Al cual todos los demás pueblos deben adoración. Así que ustedes van a recibir maravillas, pero deben saber que hay que administrar bien los tesoros del reino. Administrar bien los tesoros del reino. Por eso dice, santificaos. Y santificarse, hermanos, no es otra cosa que desear el que la voluntad de Dios se haga. Procurar vivir una vida que agrade a Dios. Como el apóstol le dice a los creyentes de Tesalónica. Escuche cómo les dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así que de esa manera abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos míos, Dios, y esto debemos repetirlo muchas veces, Dios nos hace responsables de procurar con todo nuestro ser agradarle. Él desea que nos conduzcamos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dice Primera de Pedro 4:10. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, como dice Primera a los Corintios capítulo 4. Claro, no estamos diciendo que Dios ignore nuestras debilidades, hermanos. Dios sabe de nuestras debilidades. Dios sabe de la lucha que mantenemos con el pecado que todavía mora en nosotros. Pero hermanos, Dios nos está dando esta encomienda junto con el poder para poder llevarla a cabo, Él dice que Él nos acompaña hasta el fin, dándonos su oportuno socorro, de modo que quien se propone, amparado en su poder, ser un administrador fiel, puede serlo. Puede serlo porque no será confiando en su propia habilidad. Sí, va a poner disposición, decisión, determinación.
Pero cuando llegan los momentos en que las piernas flaquean, los pies se debilitan, allí está el poderoso Señor nuestro para levantarnos, para fortalecernos, para firmar nuestros pies, hacer nuestros pies como de siervos y que podamos andar como si estuviéramos en altura, andando en fidelidad. Así que el Señor, hermanos, da sus maravillas, pero demanda una fiel administración. Ahora, ¿por qué esta demanda de santificación? Es importante ver, hermanos. ¿Por qué? Es que puede suceder, hermanos, y sucede, que las maravillas que Dios da a su pueblo para que les sea de bendición, como ya hemos dicho, se tornen en lo contrario, se tornen en maldición. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, esto ocurre cuando el administrador de los beneficios, de los talentos, de las oportunidades que Dios da, toma estas cosas sin considerar a aquel que las da. Entonces uno se convierte en mediólatras, porque toma los medios, toma las oportunidades que Dios utiliza y que Dios da, y deja fuera a aquel que las da. Entonces, ¿qué ocurre? Menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. No interpretamos correctamente el carácter de nuestro Señor, como hizo el siervo malo y negligente de la parábola de Mateo 25 y de Lucas 19. El siervo malo y negligente escondió el talento que se le confió para que lo administrara con fidelidad, diferente a los otros que administraron fielmente. Este tenía un mal concepto del carácter de su Señor. Tú eres un Señor duro. Te gusta tener beneficio hasta donde tú no has puesto nada, hasta donde no has invertido nada. Así que lo que hice fue que lo escondí para que recibas lo que es tuyo. Mal administrador, infiel, malo, negligente, porque no supo interpretar correctamente el carácter de su Señor, la personalidad de su Señor, los deseos de su Señor, los propósitos de su Señor. Mateo 25 y Lucas 19 dice que el Señor entregó a sus siervos las minas, los talentos y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. O sea, administren estos dones entre tanto que yo vengo. Es importante, hermanos, ver en nuestro pasaje de Josué capítulo 3, que Josué no le dice al pueblo: santificaos para que Jehová haga mañana maravillas entre vosotros. Así no es que dice el pasaje. Josué no dice para, él dice porque. Santificaos porque Dios hará soberanamente. Porque Dios es quien deleitosa y soberanamente derrama sus bendiciones. Y esto no va a depender de si el pueblo se santifica o no. Eso no va a depender de la fidelidad nuestra. El amo de la parábola de Mateo 25 repartió talentos a todos, según la capacidad de cada uno. Al que le dio uno solo, se lo dio porque él sabía que éste no había demostrado ser muy capaz, pero de todas maneras le dio uno. Así que no es determinante la santificación para que Dios dé sus dones, sus talentos, pero sí es determinante para que haya una buena y fiel administración de esos talentos. Sí es determinante para que ese talento sea o una bendición o una maldición.
Porque al que le dio uno, en lugar de recapacitar, de conocer a su Señor, de buscar instrucción, consejería con aquellos que habían demostrado ser más fieles, se encerró en su orgullo, en su temor, en su desconocimiento de su amo. Y ese talento que recibió pudo haber sido una enorme bendición y le resultó ser una enorme maldición por su negligencia, por su desconocimiento de su Señor. Por eso es importante, hermanos, destacar que el hecho de que recibamos las maravillas que Dios nos da, esto no asegura el éxito en nuestras vidas. No lo asegura. Israel recibió su tierra, un don grandioso. Eso no aseguró su éxito. El éxito lo asegura lo que Dios le dijo a Josué antes de tomar el mando. En el capítulo 1, versículo 7. ¿Qué fue lo que le dijo? Esfuérzate y sé muy valiente. Pero dice solamente, esfuérzate y sé muy valiente. Es decir, por encima de todo. Por encima de todo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No es el hecho de conquistar la tierra, Josué, no es el hecho de tener un ejército poderoso, no es el hecho de tener la fidelidad del pueblo hacia ti, que te obedezca en lo que tú digas. No, el éxito no está en nada de eso. El éxito va a estar en que tú me conozcas. Conozcas mi propósito, conozcas mis demandas, conozcas mi ley, mi persona a través de la palabra donde yo me revelo. Y es que, hermanos amados, debemos aprender esto. Anótelo si es necesario. Nuestro corazón pecaminoso no es el mejor intérprete de las intenciones de Dios. No. Solamente basta con notar qué ha hecho la humanidad con todos los dones que Dios le ha dado. ¿Qué ha hecho con la sexualidad? ¿Qué ha hecho con el matrimonio? ¿Qué ha hecho con la naturaleza? ¿Qué ha hecho con la inteligencia? Todo lo que el hombre ha recibido bueno de Dios, lo corrompe, lo malutiliza. Así que no, nuestro entendimiento caído, nuestro corazón pecaminoso no es el mejor intérprete de las intenciones de Dios cuando Dios da algo. La idea general es que cuando recibimos algo es porque lo merecemos o porque somos los más capacitados para recibirlo. Solo la palabra de Dios revela al Señor en toda su hermosura, en toda su gloria, en toda su santidad, su sabiduría, su justicia, su verdad. De modo que la única forma de conocer a Dios tal cual es la diligencia en conocerle en su revelación, en su palabra. La única forma de amarle y obedecerle como Él quiere es escudriñando, meditando, obedeciendo su palabra. Porque de esta manera conocemos su corazón de primera mano por palabras de Él mismo. Y esto hace en nosotros lo que hace la gracia poderosa, irresistible, nos conquista, nos seduce, nos cautiva. Su belleza entonces nos cautiva. Y no queremos hacer otra cosa más que agradarle. Eso es lo que quiere decir santificaos aquí en este pasaje. Como ya vimos, hermanos, el pueblo al que se le dirigió estas palabras
Ciertamente se comprometió de manera inicial a santificarse obedeciendo la bendita palabra de Dios. Pero más tarde, al morir Josué, toda la generación que le conoció, dice el relato sagrado, que se levantó una generación que no conocía al Señor. Ahí estuvo la falla. Descuidar el conocimiento de Dios. Ahí es donde está la falla. Ahí es donde nos desviamos continuamente, hermanos. Ahí es donde nuestros valores comienzan a tambalear. Y ya no tenemos el nivel bíblico para medir nuestras vidas. Vemos más conveniente el nivel del mundo. Y entonces actuamos como actúa el mundo. Y somos entonces responsables de causar vergüenza hacia el Evangelio. Blasfemia de parte del mundo hacia el Evangelio. Que las personas menosprecien el testimonio de Dios que se da en el Evangelio. Porque nosotros nos dejamos seducir por las cosas que ellos consideran como dioses, como valiosas. El descuido del conocimiento de Dios condujo al pueblo a descuidar su compromiso con el Dios de maravillas y se volvieron a adorar otros dioses. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13. Así es como ocurre hoy en día, hermanos. El ser humano recibe los dones, pero por no conocer a Dios, entregan su lealtad a cualquier Dios sin distinción. ¿Sí? Y usted puede escuchar sus canciones, por un lado diciendo, te agradezco Señor por la esperanza. Pero también puede escuchar a otro cantando, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y así. No importa. Puedo decirle a Dios gracias, puedo decirle a la vida gracias, puedo decirle a la madre tierra gracias, puedo decirle a Buda gracias, puedo decirle a mi inteligencia gracias, puedo decirle a mi familia gracias, puedo decirle a mi empresa que ha crecido y está en la cima gracias. Al final recibimos los dones, pero nuestra lealtad se va al mejor postor o a quien consideremos el mejor postor. Trágicamente eso es lo que sucede cuando no crecemos en santificación. Cuando no nos mantenemos en un conocimiento progresivo y sostenido del Dios de la Biblia, nos volvemos idólatras, menospreciamos al Dios verdadero y rendimos nuestro corazón a otras cosas. Generalmente a las mismas bendiciones que recibimos de Dios. ¿Sí? Sí. El pueblo se fue, el pueblo del Dios Santo se fue detrás de las prácticas pecaminosas e idólatras de las naciones vecinas. Y esas eran prácticas pecaminosas que procuraban asegurar su estilo de vida fructífero, próspero. Ellos entendían que servir a Dios no iba a mantenerles en ese estado de prosperidad. Se fueron tras esas prácticas. Y es la misma idea que prevalece hoy entre nosotros. Tiene entonces que levantarse la palabra de Dios como se levantó Elías en un momento y llamó a capítulo al pueblo y le dijo, oigan, deténganse ahí. Vamos a dejar esto en claro de una vez. Basta de estar claudicando entre dos pensamientos. ¿Quién es Dios? ¿Es Baal o es Jehová? A uno de los dos definitivamente van a seguir. No pueden estar en este jueguito de que ahora aquí, que ahora allá, sirviendo a dos señores. Cristo dijo eso es imposible. Servir a dos señores es imposible. Un pie dentro de la yola y un pie en el agua.
Eso es imposible. Ahí no hay equilibrio, ahí no hay seguridad, ahí no hay estabilidad. O estás dentro del barco o no estás. Vamos a resolver este asunto. La palabra del Señor, hermanos, es necesaria para que nuestros pensamientos sean aclarados, nuestros valores sean realmente colocados donde deben estar. Así que esto debe llamar, hermanos, nuestra atención poderosamente. Debe llamar nuestra atención que nos examinemos si realmente estamos en la fe. No vaya a ser que solo seamos falsos profesantes, falsos creyentes en los que se cumplan las palabras de Mateo 21, del 40 en adelante. Donde dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores infieles, malos administradores, malvados? Le dijeron, bueno, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí? Así es. No siempre se mantendrá esa posición que muchos quieren tener, de querer servir a dos señores, de ser cristiano cuando me conviene, pero ser como el mundo cuando me conviene más, o creemos que nos conviene más. Llegará el momento de rendir cuentas. En cualquier momento el Señor ejecuta juicio y quita el reino de ti y se lo da a alguien que produzca los frutos que Él espera. Y eso no significa perder la salvación, no. Eso significa evidenciar que no tienes ninguna salvación, que estás ostentando el nombre de ciudadano del reino, pero no lo eres realmente. Pero el mundo, ¿qué sabe? El mundo ve que todos dicen que son cristianos. Pues Dios va a quitar de en medio a esos que dicen que son cristianos y que dan mal testimonio. Y va a colocar siervos y siervas que realmente den testimonio de Él. Y no sean causantes de que el evangelio siga siendo menospreciado, avergonzado o blasfemado. Así que el tercer punto es esto, una reflexión. ¿Cuál será nuestra respuesta a la demanda de Dios? Tenemos estos dones, tenemos estas oportunidades, ya las hemos mencionado, no las voy a mencionar otra vez. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta a la demanda de Dios? ¿Seguir igual? ¿Moviéndonos en base a nuestra conveniencia? La conveniencia que vemos con ojos nublados así. Como aquel hombre a quien el Señor estaba sanando de ceguera. Y la sanidad no estaba completa y le dijo, ¿qué tú ves? Yo veo a los hombres, pero lo veo como árboles que se mueven. ¿Qué veía? No veía bien. Necesitó que se le aplicara bien el ungüento otra vez, para que entonces viera bien. Cuando vemos así, hombres como árboles que se mueven, vemos como que lo que vale es otra cosa, pero no, lo que vale es administrar la gracia de Dios con fidelidad. Eso es lo que vale. Ser fiel al Señor, vivir para Él. Santificaos, porque las maravillas de Dios están ahí, están derramándose. Pero Dios, hermanos amados, llama la atención acerca de la responsabilidad que tenemos de administrar esas maravillas. Esas maravillas. Josué, capítulo 3, versículo 3, nos dice también, de una manera dramatizada, lo que hemos hablado. Él le dice al pueblo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro hogar y marcharéis en pos de ella.
Hay que atender a la revelación de Dios. Para ese momento era el arca y eran los sacerdotes los que tenían la revelación directa de Dios para enseñarla al pueblo. Y donde Dios se encontraba con su pueblo era en el arca. Ahora, hermanos amados, tenemos la bendita revelación de Dios completa, consumada, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y sí, tenemos siervos que nos instruyen. Y mientras sean siervos que nos instruyan con fidelidad a la palabra, tenemos que atender también a la voz de ellos. Pero está la palabra de Dios. Cuando vean el arca y a los sacerdotes levitas que llevan el arca, salgan de su casa, marchen en pos de ella. Salgan de su comodidad, salgan de su zona de confort, procuren conocer la voluntad de Dios. Marchen, es nuestra responsabilidad. Amén. Y al que no es creyente, sepa que esto se le está demandando al creyente, pero ya dijimos que los dones de Dios se derraman sobre el mundo entero, no solamente sobre los creyentes. El anuncio del evangelio ya dijimos que es el don principal de esta era. Y como no creyente tienes la responsabilidad de atender a ese llamado del anuncio del evangelio. Te llama a arrepentimiento, te llama a conversión, te llama a creer en Cristo. Te llama a abandonar tu vida de pecado, te llama a abandonar la mentira, te llama a abandonar una vida de rebeldía a Dios y creer en aquel que justifica al impío que viene en arrepentimiento y fe. Tienes que creer, ese es el don que ahora tienes que administrar. Creer en aquel que te llama al arrepentimiento ahora. No a través de un sueño, no a través de cosas que quizás quieras, éxtasis y disparates que piensas que ese es el llamado. No, el llamado es el anuncio del evangelio. Y se te está anunciando ahora y eres responsable. Este es el día de salvación. Mañana viene el día de la ira. Y en el día de la ira no habrá oportunidad para salvación. Es ahora. El Señor tenga misericordia de ti y te haga ver la realidad de esto, la crudeza de esto, lo decisivo de esto. Creer en Cristo ahora y ser salvo. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo de considerar tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Tu palabra, oh Señor. Tu palabra ha sido presentada, oh Señor. Con debilidad ha sido presentada, sí. Suplicamos que tu bendito Espíritu fije esa palabra, profundice. Que podamos ver, Señor, el efecto glorioso de esta palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.